Mi gente, les doy la bienvenida al Llamado del Héroe, un espacio donde siempre buscamos reconocer el trabajo de las personas que hacen el bien en las situaciones más complicadas. Y el día de hoy tenemos a una invitada que además de ser psicóloga, es una verdadera defensora de la justicia. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, bien, gracias. ¿Y tú, Bienvenida, Lobo? Lobo, ¿verdad? Lobo. Gracias, gracias, muy bien. Bueno, el anuncio fue así como que, ay, soy defensora. Pero Lo gracias. eres, ¿no? En realidad, a lo mejor, Pues espero, ya con lo que platiquemos, a lo mejor ya después harás un juicio, ¿no? A ver bueno, si sí. muy bien. Antes de entrar en esa materia, tú explícanos quién es Adriana. Bueno, yo estudié, ay, porque me encanta, desde la primaria creo, yo Ajá, veía ajá. como mis Estudié amiguitos la que primaria. vivían bullying, pues Ah, yo ok, estaba ok. ahí, consolándolos, ¿no? Mira, mira. Desde ahí, entonces, o en prepa y Defensora. secundaria, sí, o sea, así tal cual de no le hagan esto, no le hagan el otro. Ujú. Entonces siempre me llamó, ya después como en la prepa, dije, pues eso es psicología, ¿no? Bueno, Ah, así ok, como que le ok. dije, eso se llama, tiene algo que sé, pero ya sabes, siempre te dicen, te vas a morir de hambre de Claro, psicología. claro. Entonces me metí primero a estudiar administración de empresas Ajá. y ya después dije, ya con esto voy a vivir Ahora sí. y ahora sí voy a estudiar lo que me gusta. Ajá. Entonces, estudié psicología ya después de la carrera, más Ajá. trabajé y no sé qué. Pero me seguía llamando la atención mucho y estudié en la UAM, Ajá. Xochimilco. Y entonces ahí es como por módulos la carrera y te hace mucha lectura, muchos debates. Ujú. Entonces a mí me gustó toda esa parte, es psicología social. Ajá. Entonces, ya sabes que egresas de la universidad sabiendo todo y nada. Ujú. Entonces, yo tuve que hacer como que especialidades y todo, y me fue llevando la vida, ¿no? A estudiar más, a especializarme, porque finalmente hay personas que, por muchas intenciones que tengan de salir adelante, hay un desequilibrio químico Ujú. que hace que no puedan, ¿no? Entonces, estudié neuropsicología Ah, ok. para saber, pues, si es nada más terapia Ajá. o también necesitan otro tipo de ayuda, Ya. ¿no? Entonces vi que sí, eso me ayudó. Estuve también trabajando en rehabilitación con personas con eventos cerebrales. Ajá. Eso también me encantó de cómo acercarme a la gente y hacer algo más. Y después en otro lado, pues como tenía la psicología social, pues finalmente ya una persona me llevó oye, ¿por qué no te das un curso de eso que tú sabes de las emociones, ¿no? Y yo, Ajá. pues sí, así en corto, ¿no? Encerradito. Y luego empecé con el multinivel de Amway. Ya Ah, sabes que ahí te dicen, y tú puedes. Entonces éramos como los oradores de, y tú puedes, de echar porra. ajá. Y ahí empecé a darme cuenta que me encantaba mucho de transmitir conocimiento o transmitir emociones Ok, o ok, todo eso. ok. Entonces, de eso ya salté a me llevar la vida y personas. ¿Por qué no das un curso de, De esto y de esto. ajá, todo lo que tenga que ver con desarrollo humano? Ok. Entonces, de ahí nace esta parte. Primero di cursos de capacitación Ajá. en varios temas de desarrollo humano y después poco a poco, como no me soltaba esta parte de ir con la gente y acercarme, Ujú. estudié ya psicoanálisis, todos los tipos de terapia que te puedas imaginar. Ay, sí, yo. ¿Y das o dabas terapias? Después di terapia porque hay una Ok. preparación obviamente para dar, porque si no me sentía fuerte para poder estar dando una terapia. Así, ¿qué les voy a decir, no? Pues tú Claro, claro, puedes, ¿no? claro, O sea, exacto. no, Tú puedes. échale Ajá. Sí, ganas, sí. ¿no? O sea, No estés entonces, no, triste. ajá, Ajá, ajá. ya, eso ya pasó, ¿no? Cálmate. O sea, Claro, no. Entonces tuve otra preparación claro. después como de 10 años para poder animarme Ujú. y bajo supervisión obviamente para dar terapia. Entonces ya combiné esas partes, ¿no? Lo que me gusta de hablar con la gente, Ujú. hacía grandes, Ajá. y de manera uno a uno con las personas, ¿no? Y por eso. Que de ahí se originó desde que estabas chiquita, ¿no? En la Ah, primera uno a sí. uno, ¿no? Con tus Sí, compañeros. sentía muy Ya. feo de cómo le ¿Qué decían. te motivaba, o sea, acercarte tú a Pues realmente? sentía feo, realmente era como la empatía, ¿no? Que Ajá. dices, o sea, pues si no se puede defender porque la molestan, Claro, claro, ¿no? O sea, antes ya sabes, era escuela de niñas y niños. claro. Y hasta después fue mixta. Digo, es que yo ya soy del siglo pasado, entonces, o sea, También no te ya preocupes. hablo así, ¿no? De pronto a lo mejor voy a usar términos así de, Ah, entonces, está bien, no te preocupes. pues éramos puras niñas, incluso fui a una escuela de monjas, Ajá, de de monjas. la 11, Sí, sí. de ahí del centro. Entonces era mucho esa parte, ¿no? De entre mujeres también estar repitiendo estereotipos de género, que hoy le Ujú. llamamos, Sí, sí.
pero antes no tenía ese nombre, Claro. ¿no? A pesar de que la lucha del movimiento feminista está desde hace 2 siglos o más, bueno, 2 siglos lo tengo ubicado, en México todavía no llegaba todo eso, ¿no? Sino hasta cuando Estados Unidos empezó con uno de esos movimientos, la conmemoración del 8 de marzo, ya se empezó a trabajar en ello. Pero mientras no sabíamos acá absolutamente nada de eso, ¿no? Y entonces, y como yo siempre fui como la rebelde del casa, así me decía mi mamá, ya ¿Ah, ponte sí? a cocinar. Yo no veo por qué voy a cocinar. O sea, le digo, ¿ya no quieres cocinar tú? Y dicen, a mí me encanta y por eso tú también. Ay, no, yo no. ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y yo por qué me voy a casar? ¿No? Ok. ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Yo por qué voy a tener hijos? ¿No? Así como que, Desafiando el sistema. ajá, yo así desde chiquita era, ¿no? Ya después caí en el sistema. Es que de verdad sí te atrapa, ¿no? Pero ya me salió otra vez. Ahí sí. Entonces, Ok. ya, y me salí. Muy bien. Entonces, por eso, o sea, desde chiquita era observar y ser como muy empática. Ajá. Ahora le llamo así, entiendo, que con las personas, ¿no? Que estaban en situaciones de De vulnerabilidad vulnerabilidad. Ajá. o grupos vulnerables, ¿no? Entonces, pues así, con la gente que necesitaba, yo ahí platicaba, hablaba, pero pues nada más era así como una escucha, no había como de mi parte qué más decir, Contención, ¿no? ¿no? De Sí, alguna manera. exactamente, que era una escucha activa. Sí, sí, exacto. Totalmente, y entonces pues eso me llevó a decir, bueno, lo voy a hacer de manera formal, profesional, para no meterme en conflictos con la otra persona en el hecho de hacerle yo algo, un daño, abrir puertas que a lo mejor yo no pueda cerrar. Claro, claro. Entonces, por eso es que dije, voy a seguir estudiando y voy a hacer esto, ¿no? Entonces, por eso es que me gustó. Que te fuiste por... Me fui, sí. por Y ese vivo camino. de esto. Imagínate, ya la administración de empresas lo utilizo para mi vida personal. Nunca mente ejercí. Claro. Pero ahora es la psicología, me encanta. Muy bien, muy bien. Pero ahora, bueno, digo, fuera del... No fuera, pero más o menos aparte de ese tema, fuiste encaminándote hacia capacitaciones Empresariales, primero. empresariales. Ujú. Ajá, primero. Primero empresariales. ¿Qué dabas en empresas? Liderazgo, trabajo en equipo, Ok, inteligencia esa parte. emocional. Tengo 2 libros Ajá. como coautora de comunicación estratégica y Kaizen en el proceso de capacitación. Entonces, en esas 2 partes a mí me encantaba, ¿no? Pero yo sentía que no llegaba o sea, yo veía a las personas y así como que se quedaban, justo cuando entramos en comunicación estratégica y subtema inteligencia emocional, Ajá. y empezábamos a hablar de eso, o sea, yo veía que todos así de, Ya. ¿no? Y entonces ya Desconectaban. yo decía, bueno, al final del curso les daré mi tarjeta a los que sí ubico, que sí necesitan un poquito de Claro. ayuda, pero siempre veía eso. Entonces, como que me gustó mucho lo empresarial, Ajá. pero era como muy para cumplir con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Claro, Ya sabes, claro. y la Ley Federal de Trabajo, la capacitación. Pero yo decía, es que hay que hacer más cosas, ¿no? Por eso los libros, ¿no? Claro. de decir, pues es que, por ejemplo, la capacitación es transferir el conocimiento que te dan en el aula al puesto. Si no lo transfieres, no sirve. Entonces, ¿para qué te paras a hablar de liderazgo, de inteligencia y trabajo en equipo y todo te llevas muy bien con la gente y trabajan maravilloso ahí, pero salen del aula y vuelven a ser los mismos? Sí. Y yo así de, pues, ¿por qué no te sirve o qué? Ay, sí, o Sí, sea, no, es una mera facha, ¿no? ajá, O sea, nada más pago la hora. Entonces yo siempre decía, vamos a hacer un diagnóstico de proceso de capacitación, ¿no? Diagnóstico de necesidades. Pero cuando la empresa, fíjate, eso fue muy interesante que descubrimos, porque yo trabajaba con un grupo consultor. ajá. Cuando encuentras un problema y de manera externa das la solución, que puedes dar la solución, si no se mueve nada adentro es porque a alguien le conviene que no se mueva nada adentro. Y normalmente son los áreas de poder, que son los que no les conviene, que le dicen, mira, hasta aquí llega y ya no hagas más. Entonces siempre me quedaba así, yo como frustrada, decir, es que podemos mover este proceso, es que podemos hacer esta reingeniería, es que podemos hacer todo eso. Y me decían, sí, déjalo, pero mira, nada más agárrate 1, 2, 3 y con esos trabajas, ¿no? Entonces, dije, bueno, mientras, haz de cuenta que yo empecé como la capacitación empresarial y me empezaron a hablar del tipo de capacitación gubernamental e institucional. Y hablaban de las certificaciones de estándares por el conocer. Ajá. Estas certificaciones es certificarte para que estés avalada para poder tú certificar a personas con diferentes profesiones que no tengan un título, que no hayan estudiado la materia, pero que sean muy profesionales en lo que hacen. Okay. Y entonces tú los evalúas diciendo, él es competente para este trabajo. Okay.
Entonces me empecé a meter a esa parte de lo institucional, de Claro. lo gubernamental, de ver la violencia de género. Entonces ahí me empezó a llamar mucho la atención. De hecho, así como que empecé a dejar la empresarial, así como que dije, es que aquí no arreglo mucho. Ajá, Y ajá. entonces acá los tengo más No haces cercanitos, mucho la ¿no? Es más a diferencia en la esta. comunidad, a Exacto. la gente. Entonces, y se me acercaban más como que a preguntar más cosas, así de cómo hacer un cambio. Ujú, ujú. Dije, pues creo que esto es lo que me gusta más, Eso ¿no? te llama, ¿no? O sea, como que Sí, algo me se jala. mueva, algo cambia, ¿no? Exactamente. Algo que Algo te cambie. late que por aquí es, ¿no? Claro, claro. Obvio no dejo lo empresarial, Sí, pero me gusta mucho estar con la comunidad. claro. Y en los trabajos que hemos estado es estar con la gente afuera, en los ejidos casi casi dándoles capacitación a las señoras de 60, 70 años, hablándole de violencia de género que decían, y se quedaban, o sea, se te quedan viendo y llorando. Sí. Si yo viví 50 años así y yo pensé que era normal. Sí, porque le rompes pues sí, una normalidad. Sí, Ujú. exactamente. Entonces en eso me quedo. Y Así me gusta. de esta manera llegaste a las capacitaciones a seguridad pública, a la policía. A la policía. Ajá, Sí, primero a las InMujeres, que es el Instituto de la Mujer, que ahora se vuelve Secretaría de las Mujeres, ajá. y hizo un estándar, que es estándar de competencias para atender a personas víctimas de violencia de género, de primer contacto. De primer contacto. Entonces, el primer contacto es estar ahí, Ajá. que te llamó el 911 con seguridad pública. Sí, sí. Porque con las instancias de la mujer no es que esté el evento corriendo. Hay ocasiones que sí que van huyendo y llegan Y llegan ahí. golpeadas, sangradas, todo. Pero, pero me toqué esto, no soy yo, ¿no? Ajá, no te Ay, preocupes. perdón. Entonces, en seguridad pública, ahí dijeron, bueno, necesitamos una policía de género. Ok, Y esa policía de género debe saber cómo atender claro. a personas, a mujeres. Es específico ese estándar, a mujeres víctimas de violencia de Ujú, género. Obviamente te encuentras con muchos bloques, muros, porque los hombres ujú, le dicen, ya van a empezar con sus ujú. cosas, estas mujeres. Ya otra vez la Feministas. violencia de Ajá. género para las mujeres, error. Entonces, hay un proceso en el cual dices alineación para el estándar, para certificarte, y después evalúas. Entonces dije, de aquí me voy a agarrar a todos los policías, sí, a todos los que puedan, porque les voy a dar la capacitación, ¿no? La alineación, Claro. porque hay contenidos específicos. Pero aquí les voy a decir por qué sí necesitan Porque es tener un necesario. enfoque Sí, de sí, género, sí. tanto para hombres como para mujeres, porque la violencia de género es violencia contra las mujeres y contra los hombres. Violencia contra la mujer específica es para la mujer. Ujú, Entonces, ya empecé yo ahí a certificar, bueno, a alinear, ¿no? ujú. Primero a certificar y después ya me dije, como me hicieron la prueba, dije, sí, sí pasas a la alineación. Entonces, ya empecé a dar las capacitaciones a instancias de la mujer. Ujú. En toda la República casi ya he ido. Con la pandemia, pues ya ahora es en línea, pero en instituciones gubernamentales he estado en todas las bueno, no en todas, pero sí en la mayoría de las que te imaginas. Y desgraciadamente no se les da, no hay el dinero, Ujú. no hay la intención, La importancia, ¿no? No se le solamente da. es algo así de que, qué bonito que se va. Aquí miren, voy a hacer una lista de 12 puntos para evitar la violencia, ¿no? O voy a hacer, casi, casi como decían a veces en un gobierno, decía, vamos a tocar a la puerta de las personas a ver si están viviendo violencia. Entonces, Como si estuvieran cumpliendo con un requisito ya, ¿no? Ajá. entonces ahí te das cuenta que falta mucho, mucho por hacer Sí, por este tipo de temas, ¿no? Entonces, eh, pues ahí surgen las personas que han vivido violencia, que están como directivos dentro de las instancias de la mujer y se dan cuenta que también viven violencia. ajá. Entonces yo no certifico a las personas que viven violencia y que deben de trabajar en ese proceso, ¿no? Pero me di cuenta que esa también era una forma de que se me acercaran y Claro. bueno, a veces trabajaba yo como pro bono. Ujú. Bueno, sigo trabajando pro bono. Y yo así de, otra, no. Pero de verdad es necesario porque las mujeres
Mira, hay tanta información y seguramente tú has de escuchar muchísima información sobre la Ley General de Víctimas, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, perspectiva de género, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todo para la mujer, ¿no? Nadie lo usa, Ya. no se usa. ¿De qué te sirve una Tenerlo. herramienta Sí, no. super plus ultra si no la usas? Ujú. Y eso es lo que hoy está pasando. Tenemos todos los instrumentos legales, jurídicos, las normas jurídicas para la defensa Ujú. de los grupos de vulnerabilidad, como son niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad funcional. Eso les llamamos, todo eso son categorías sospechosas. Pero no son sospechosas de sospecho que tú estás mal, no, Ajá. sino la jurisdicción dijo, vamos a tener que poner más atención a ese tipo de personas y fíjate lo interesante que la Suprema Corte de Justicia dijo en el año 2011, ahora vamos a pensar en la persona. O sea, va a ser los derechos humanos pro persona. ¿Qué quiere decir esto? Que toda norma jurídica que a ti te beneficie para una situación legal, hay que aplicarla. Okay. Pero eso no lo saben muchos y muchas abogadas. Entonces, hay torturas. Ujú. La violencia sexual contra la mujer es un tipo de tortura. Entonces, para los hombres también hay muchas torturas. En el pasado gobierno dijeron, todos los que fueron torturados pueden salir de la cárcel. No es cierto. La tortura no está vinculado al delito. Pero, ¿qué pasó? ¿Sabes a quién yo iba a entrevistar? Y luego me fui a la Defensoría Pública, ¿no? Ay, no sé por qué, pero ahí llegué. Entonces trabajé. ¿Pero a quién ibas a entrevistar? A todos los narcotraficantes, los que están en células, delictivas. Ajá. Entonces cuando oyes sí puedo decir así lo que yo escuchaba de pronto. Sí, sí, sí. Me decía, es que yo no sé por qué me tratan así o me trataron así si yo nada más llevaba la cabeza de la persona en mi moto. Nada más. Y tú así, ¿no? Bien Ajá. estoica Ajá. decir. Ok, sí, continúe, Sí, ¿no? como si fuera normal. ¿Con Ajá, quién sí, sí, estoy? sí. No, o sea, es esto. Y si yo no disparé, Ajá. el que disparó fue el otro. Y si yo, y luego gente de verdad humilde que trabaja, una historia tremenda de un campesino en Mérida, Ujú. que él trabajó mucho y se fue a Estados Unidos, ya sabes, el sueño americano, traer dinero a una comunidad en Mérida. Trabajó mucho y le empezaron a extorsionar los municipales. Ujú. Lo torturaron por 5 años. ¿Cómo es la tortura? Lo llevaban, lo secuestraban, daba dinero a la familia, le ponían cocaína. La mecánica de la tortura, o sea, mira, me acuerdo, Ajá. me da todavía, ¿no? Tristeza. Sí, sí. Porque además ya hay una mecánica que en el protocolo de Estambul, los médicos, los antropólogos, sociólogos, todos lo saben, ¿no? ¿Para qué? Para evidenciar si es, no se dice positivo o negativo a Ujú. tortura, es congruente, Ujú. sí es congruente. Entonces, la manera de cómo lo subían a las Ok. camionetas, de cómo la tortura psicológica, porque decían, ya tenemos a tu hija, ya tenemos a tu esposa, gritaban, Claro. lo sacaban, o sea, no te voy a contar a detalle porque son cosas que sí te marcan Ujú. y que te enojan, ¿no? Sí. De saber, Ujú. ¿por qué le hacen esto a un hombre que solo quería traer Trabajar. dinero y No, ya. trabajar, Ujú. sembrar? ¿Sabes? Rompieron su sueño de que en la comunidad él quería sembrar nuevos árboles, flores, plantar con su familia y demás, porque ya se está acabando también toda esta parte de la selva, Ajá. ¿no? Ujú. Como ya lo vimos en el sexenio pasado, destruido. Entonces él ya no lo hizo porque no quería ganar dinero para que los municipales no vieran que Ajá. tenía dinero. Sí. Él salió, ¿no? Bueno, estuvo ingresado, luego llevamos su dictamen, él estaba fuera de la cárcel, pero vivía con miedo ya. Ujú. Él era un joven de 32 años y su proyecto de vida era hasta los 40 años, de querer morir. Ya. Ya estaba afuera, ya se estaba viendo que todo iba a su favor, Ujú. pero ya no tenía ese aliciente. Dice, yo nada más dejo a mis hijas Sí, ya, ya. bien
y ya no quiero saber Ya no nada. tenía Ya motivación. no tenía motivación porque todas las instancias gubernamentales Se acabaron. lo acabaron hasta que encontró un defensor como el con el que trabajé, Ujú. que dijo, no, aquí hay manera de salir, ¿no? De que te quiten este delito. Tú no, dice, me pusieron armas, cocaína, o sea, todo me derrumbaron, todo Violencia por dinero, sistemática. estructural, Ujú, totalmente, ujú. ¿no? Entonces, u otras personas, otras mujeres, ¿no? Que también tú las ves en situaciones de vulnerabilidad, pero cuando te piden hacer un dictamen con perspectiva de género, es porque digo, fue Saldívar quien empezó a hacer todo este proceso de invitarnos a hacer este tipo de estudios, Ujú. porque vimos que las mujeres que están en la cárcel, Ajá. que están privadas de su libertad, pues finalmente era un motivo por estereotipo de género. Ajá. Entonces, la presunción de inocencia se da, ¿no? Pero ¿cómo la íbamos a hacer? Pues con esta herramienta que es la perspectiva de género, que todavía no se logra como acuñar y decir, ¿qué es eso? Ajá. Sí, todavía mucha gente no lo comprende a No, cabalidad, ¿no? no, no. Y desgraciadamente eso no ayuda, Ujú. porque además haz de cuenta que se utiliza como un concepto de, pues de hoy no circula, ¿no? Así casi, Claro, casi, claro, lo claro. voy a ocupar. Como está Ajá. la contingencia, significa contingencia no circular. Sí, exacto, exacto. Y ya. Exactamente, sí. Entonces, Es el perspectiva de género, mismo. mujer violentada. Ahí se Ujú. utiliza, pero ¿cómo? ¿Quién sabe? O sea, Pero es eso. Ajá. pero es que no se sabe qué es. La perspectiva de género es una herramienta científica, técnica, que se utiliza cuando hay una simetría de poder, Claro. cuando hay una subordinación. Entonces yo siempre les pregunto hacia mis policías, ¿la violencia se mide? Entonces así como que se quedan. ¿Por qué pregunto eso? Porque si no ven a la gente ensangrentada, moreteada, toda mal, entonces no hubo violencia. Ujú. Entonces yo les pregunto eso, y entonces hay un violentómetro Ajá. que es amarillo, semáforo, y entonces así como que dicen, pues sí, sí se mide. Le digo, ¿cuántos gramos de violencia observaste durante tu jornada de trabajo? Sí. ¿O cuántos metros? Entonces también pregunto siempre, qué es la violencia? ¿Cómo puedes identificar la violencia en tu vida? ¿Cómo puedes darte cuenta que eso es violencia? Porque está bien, la convención, la Belén do Pará fue la que tipificó los diferentes tipos de violencia, porque nada más se dedicaban a la familiar. Entonces ya dijeron, no, es que no nada más en la familia hay violencia, ¿no? Hay la violencia psicológica, la Sí, violencia verbal. económica, la violencia, bueno, dentro de la verbal es la psicológica. Entonces, todos esos tipos de violencia, pero ¿cómo la identificas? Ujú. ¿Cómo te das cuenta? Entonces, digo, es bien fácil. ¿Por qué es bien fácil? Porque es cuando dices no, esto no me gusta, quiere decir que alguien está atravesando esa línea. Ajá. Entonces, ¿cómo te das cuenta que es violencia cuando dices esto no me gusta? Entonces, cuando no te gusta, ahí es donde hay que empezar a entender y a poner los ojos así alerta, decir, no Es es una porque sea tu transgresión. jefa, Ajá. Es una transgresión, ¿no? Sí, a lo que tú eres, Ajá. ¿no? Es que es mi jefe y me dijo que me quedara 3 horas más. Ujú. Es que es mi jefa y me dijo que era una inútil. Ujú. Es que era mi papá, es que es mi mamá, es que es mi esposo, es que es mi hijo. Es que, ¿no? Siempre le y entonces lo tenía que decir, pero dije eso. Es que justamente se esconde, esos esques se esconden dentro de la normalidad de, es una persona que conozco, ¿no? Es una persona en la que en teoría confío, ¿no? Es un familiar, mi jefe, tal, tal. Y mucha Ajá. gente ya con eso, pues no sé, no sé si justamente le rompes ese esquema a algunos agentes de policía, de decir, no porque sea su esposo, está bien, ¿no? Porque muchas veces, no solo en México, digo, en muchos casos en cualquier país, dicen, no, no intervenimos porque era una pelea pareja. Sí. Dices, bueno, pero pues en esa pelea La- pareja la- a lo mejor no era una pelea, sino él estaba violentándola, ya ¿no? ves que antes existía este delito pasional.
Ya. ¿no? Sí, sí. Y hasta salía en la sección así roja. Sí, sí, sí. Y lo mató porque lo encontró con otro, Ajá, ¿no? Y ajá. así. Entonces eso lo normalizamos. Es que no nada más era por la familia, sino cuando ibas en el metro, en la calle, Ujú, cuando te tocaban, ujú, decías, ah, bueno, pues es que para qué va con falda, ujú, ¿no? O para qué iba caminando por ahí sola, ujú. o para qué. Siempre es. La violencia de género tiene que ver con lo masculino y lo femenino y la diversidad. Sí. Entonces, la violencia es un no me gusta, un no quiero. La violencia es con intención de daño. La violencia es cuando hay una subordinación, Ajá. cuando anda alguien que te puede aplicar Hay poder, un ¿no? control, Ajá. un control hacia ti Ujú. y que algo va a satisfacer del otro que yo aplique el control. Los estereotipos de género son dañinos cuando te sacan de tu situación de vida. Sí, sí, Porque sí. hay mujeres y hombres que les gusta el estereotipo, ¿no? De decir, ah, bueno, Claro. yo quedo en mi casa, yo me quedo aquí. Si no te saca de tus áreas de vida en donde estés inquieta, Que tú inquieto, estés cómodo. Ajá. estás cómodo, entonces ese estereotipo está bien. Pero si te saca de esa situación estás incómoda, los estereotipos y los roles de género es cuando empiezan a observarse y se tiene que ver la estructura de la violencia, Ujú, ¿no? ujú. Entonces todo tiene que ver desde que naces, ¿no? Ya sabes ahora que hacen las sorpresas de que es niño o niña y te ponen globos y luego así, ¡pum! Y seguimos, pobre color rosa. O sea, pobre color azul, ¿no? Sí. O sea, ya dice, ay, sí es niño, ay, sí es niña porque es azul, ay, entonces es que. Y seguimos repitiendo los estereotipos. La perspectiva de género no nada más para eso, no es para un uso normativo jurídico, Ujú. también es para nuestra vida, es saber cuántas Sí. cosas estamos repitiendo en el día a día, de decir, bueno, es que voy a la casa y yo voy a limpiar, yo voy a lavar porque mi hermana, mi hermano no lo hace, o mi Ujú. mamá me dice que a mí me toca, bueno, pues yo voy a cuidar a mi papá, a mi mamá, porque pues ya estoy aquí, soy mujer y a Ujú. mí me sale mejor. Luego dicen, es que tú que cuidas a tus hijas, las mujeres, porque tu instinto materno, ay, sí. ¿Y que tú no Ajá, tienes claro, instinto o qué? claro, claro. ¿No? O sea, ¿cómo le haces para salvarte la vida de un temblor? No, pues tienes instinto. Sí. Entonces, obviamente, como te asignan el cuidado de tu hija, Ujú. pues estás viendo cómo se comporta y por eso es que cuando ves que algo le pasa, dices, ah, ya sé lo que le pasa, pero porque diario estás con él o con ella. Ujú. Entonces, desde ahí tú también es decir, no, yo lo voy a hacer porque él no sabe cómo. Él no sabe cómo arrullarlo, él no sabe cómo cuidarlo, él Sí. no sabe. Entonces, repetimos ese patrón de si es cierto, yo no sé, y me quedo Ujú. ahí en mi silla Sí, ni y lo que ella intentas, lo ¿no? atienda Ajá. y que ella haga esto y que ella lo resuelva. Pero cuando hay cambio de foco, cambio de llanta, ah, no, pues eso sí sabes hacer, fíjate. Claro, Eso a ti te toca, ¿no? O sea, eso sí me gusta que lo hagas, claro. pintar, ¿no? Porque a mí me da flojera. Ay, sí, Claro, claro. ¿no? Si son tareas de que te toca, ¿no? O Ajá, sea, exacto. entonces Ajá. todas esas cosas, yo siempre digo, ¿por qué no? Un policía me decía, yo lo que estoy haciendo es educar a mi hijo para que diga piropos bonitos a las mujeres. Y yo así me quedo. Le digo, ¿y tienes hija? Me dice, sí. Le digo, ¿y a ella qué le estás enseñando? También decirle piropos bonitos a los hombres. Y se me queda viendo. Dice, no. ¿Y por qué no? Si estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres, pues porque no está bien. ¿Por qué no está bien? Dice, ah, entonces estoy haciéndolo mal. Así como que se quedaba, ay, o sea, solo le caía el 20, ¿no? Claro, Digo, claro. claro, es que ve esas cosas, y lo decía otro policía, yo no quiero que mi hija con su domingo me compre una paleta o Ujú. me compre algo, porque es su dinero. Le digo, ¿y por qué no quieres que ella? Ah, no, porque va a venir un hombre y entonces ella va a empezar a comprarle y a mantenerlo. Ya. ¿Y qué tiene? Si ella quiere, puede. Ay, sí, entonces, Eso es lo que pues ella quiere. está Ajá. bien, ¿no? Entonces, todas esas verbalizaciones dentro de los cursos, dentro de seguridad pública, había un hombre, jefe de célula de búsqueda de Naucalpan, que lo Ujú. certifiqué, pero no lo certifiqué. Porque no, nada más de oírlo cómo daba la atención, decía, a ver, señor, usted lo que quiere es vengarse de su hijo, de su esposo, ¿verdad? Y levantaba así la. Entonces usted tiene que ir a denunciar, y le tiene que pedir la pensión alimenticia. O sea, le decía todo lo que. Y yo decía, digo, ¿por qué dices eso Todo si la mal. atención de primer contacto es contención, Sí, sí, sí. escuchar y derivar, ¿no? Es determinar la situación de violencia y orientarla hacia dónde va. Digo, tú ya le estás diciendo qué hacer, eso, y además eso no, Sí, no da. como.
Como si fuera manual, además, Ajá, ¿no? y yo así, como tenemos una lista de cotejo para que no sea así como subjetivo, yo todo tache, tache, tache. Entonces ya me acercaba y decía, mira, hiciste esto y esto y esto y eso. Mal. Y no está certificado, todavía no eres competente, Claro, se enojó. claro. Eran las 8 de la noche en Naucalpan y me dijo, ¿sabe que aquí está muy peligrosa la situación en Naucalpan? Y yo le digo, ¿es de célula de búsqueda? Y me está diciendo eso porque lo marqué todavía no competente. Le digo, sí, ya lo sé, pero pues aquí ya me están esperando. Obvio no me estaba esperando nadie. No, pero. Y ya no sé si conozcas el municipio de Naucalpan, es una Ajá. explanada súper grande y Sí. allá están los policías de género y acá está solo. Entonces pues yo avisé a mi grupo, ¿no? Dije, pasó esto, entonces por favor, les voy a mandar mi ubicación en Ujú. tiempo Sí, real. quédame. Y, pero fíjate, el tema de las desapariciones está muy cañón, ¿no? Ujú. Pero, bueno, eso es otro tema. Pero me acordé porque dije, este hombre con ese poder que Claro. tiene, Ujú. porque no le gustó que una mujer le dijera que estaba mal, Ujú. porque él me dijo, no sabe con quién está tratando, ¿verdad? Le digo, y le repetí su nombre, le digo, con fulanito de tal, dice, yo soy el jefe de la célula de búsqueda. Le digo, seguramente Sí. hace muy bien su trabajo porque por eso es jefe, ¿no? Pero en este estándar no lo hizo bien, porque ya le dije por qué. Y yo se lo demostré. Sí, sí, sí. Y fíjate, le di otra segunda oportunidad y no sé cómo se debe hacer. Pero dije, bueno, va, ¿no? Pero tampoco lo logró. Entonces se molestó muchísimo y finalmente hizo todo un show en las siguientes días. Pero ahí te das cuenta que las instancias de gobierno, o sea, no lo toman en serio. De verdad, hay tanto daño psicológico en las mujeres víctimas de violencia, en las empresas, hostigamiento y acoso laboral. O sea, no sabes, yo he tratado a mujeres. Y tan Mira, doy normalizado, el ¿no? curso, corte A, ya la mujer me está platicando que vive Claro. violencia laboral. Les acabo de dar todo lo que tiene que ver en la unidad de género y las mismas mujeres que están dentro de la unidad de género le dan la espalda. ¿Sabes qué pasa con esas mujeres? Ideaciones suicidas, medicación. Ahorita tengo una persona que es pro bono, bueno, tengo el pedestal. Lleva 2 años en proceso de divorcio y el agresor pues siempre la está violentando con el tema de dinero, con el hecho de que su hija no va a estudiar donde ella quiere, sino donde él diga, que ya no le va a pasar ninguna ayuda, que porque no. O sea, las violencias son sistemáticas, Ujú. Ujú. estructurales, constantes, porque además las instituciones gubernamentales dan la espalda. No hay justicia, ni es pronta, ni es expedita. Ujú. Eh, los reclusorios están infestados de personas inocentes, de personas que les plantaron. Muchas mujeres fueron usadas para llevar y traer la droga. Una Sí. mujer en Como Chihuahua, eso. fui y esta mujer tenía en esa época que sí le otorgaron la libertad, eso me dio mucho gusto, pero estuvo 2 años en prisión. Esta niña, porque sí era una niña, tenía 19 años, entonces se pone en Facebook y así como lo siguen hoy en día enganchando por redes Ujú. sociales, así igualito. O sea, dime si algo no ha hecho el gobierno. O sea, ya tienes la historia de lo que está pasando, ¿por qué lo sigues permitiendo? Ujú. Si tú observaras todo lo que hay que hacer en las células de búsqueda, en los protocolos homologados de búsqueda, nada de lo que ahí dice lo hacen. No les importa, ni ministerios públicos, ni fiscalías. Teochitlán es una omisión total. Esta mujer en Chihuahua, pues la captaron por redes sociales, Ajá. debía una factura de 2,000 pesos de la luz. Entonces, ya cuando en el Cerezo me cuenta. Tuvimos que ir médico, un fotógrafo, perdón, y una socióloga, porque era un dictamen con perspectiva de género. La perspectiva de género es tener que estudiar todo su ecosistema, ¿no? Digamos, para ver qué pasó con ella, por Ujú. qué llegó ahí. Ajá, ¿por qué terminó ahí? Ajá, entonces es la entrevista profunda y después observar todo eso. Pero esta chica me decía, es que yo debía una factura de 2,000 pesos. Entonces este hombre me contacta y era un chamaco de 27 años y me dice, oye, ya sabes, ya como que bonita, todo lo que ya sabemos que hace en redes sociales. Entonces dice, vente a Ciudad Juárez. Ella no conoce, estando en Chihuahua no conocía Ciudad Juárez. Entonces dijo, ay, pues es que me gustaría conocer. Para esto ella ya tenía un niño, una niña, ¿no? Una niña chiquita. Pero los papás, que eran ladrilleros, la cuidaban. Entonces le dice, pues vente por acá, que no sé qué, que yo te invito. Y ella, no, no, ¿cómo crees?
Y va. Fíjate, o sea, no, es que de verdad me sorprende a veces el hecho de no comunicar los padres, la sociedad, las televisoras, nada. Entonces ya va la chica, pues le contesta y le dice, sí, sí, bueno, vamos. La convenció diciéndole, te pago 2,500 pesos. Ella se dedicaba a la pizca de manzana, 5 centavos le pagaba. Entonces, para llegar a los 2,000 pesos, pues todavía le faltaba, ¿no? Entonces, se ven en Chihuahua, y entonces llegan a otro municipio, la bajan, el cuate se mete a una casa, sale y le cambian a un carro. La meten Ahí ya la a cambió de ella, coche. ajá. Ajá. Primero un camión, luego a un carro, luego en otra parada la vuelven a bajar y la dejan esperando afuera de una casa. Mm. Ella eran como 5:30 de la tarde. Entonces ya iban dos cambios. Ujú. O sea, ya estaba así como, para ti, para mí, seguramente dices, algo está sucediendo, Sospechosísimo, ¿no? ¿no? Ajá, sí. Sí. Pero ella seguía hablando con un hombre que estaba en reclusión. Lo contactó O sea, por redes el que sociales. estaba comandando todo el... Yo creo que eran diferentes, pero desde Ok. ahí ya te estás dando cuenta cómo no hay este conocimiento de decir, así como todo el mundo pone vota el 1 de junio, así, las pancartas grandotas en los puentes, No hay no ponen nada de información. comunicación e información. Claro. Entonces esta chica ya eran las 6 de la tarde y justo viene su último camión para regresarse a Chihuahua. Ujú. Entonces ella camina, sale el tipo y le grita, no, no, vente, ya nos vamos. No, es que ya es bien tarde. No, no, mira. Y le pagó ahí los 2,000 pesos. Sí, ya nos vamos. Y esperaron otro carro en donde venían otras dos chavas. Mm. Se meten tres chavas y dos hombres al carro. Y ya estaban a 1 hora de Ciudad Juárez. Y en un retén, a ver, tú no empiezas a sospechar, tres mujeres, Sí, sí. cambios de auto, como, ¿para qué te suena eso? Para trata, ¿no? Pues sí, ajá, O trata de sea, personas. algo está Por pasando. A lo... ella no le Sí. sonaba a eso, nada, nada. Los detienen, Era súper joven, ¿no? sí, y el cuate tenía toda la droga aquí pegada. Ya. Ellas no traían nada, pero ahí te va la policía. Los municipales los tratan, evidentemente, pues no sabes si son inocentes o culpables. Pero desde ahí empiezas, si tuvieran la preparación que deben de tener, empiezan a observar desde ahí, esta mujer, algo está Sí. pasando, no tiene la educación, está asustada, o sea, ver toda la comunicación no verbal, Ujú. como el cuate le dice, ellas no tienen nada que ver, yo soy el único que traigo la droga, pero ya iba drogado el cuate. Entonces por eso empezó a hablar de todo, no, ellas no fueron, que no sé Claro. qué. Pero a ellas las separan y para encontrar el papá a su hija se tardó 3 meses. ¿En qué ser eso estaba? Porque los policías, Temiendo lo peor, ¿no? sí, no, cuando la encuentra el papá dijo, gracias a Dios Está viva. está en reclusión Sí, y no está en trata, ¿no? No me la sí, desaparecieron, sí. ¿no? Entonces ya cuando cuentas eso, la chava desde su juventud fue violada por sus primos, por sus tíos. El hijo que tiene, bueno, pues fue producto de una violación. Cuando vas a su casa, de los ladrilleros, o sea, dices, ¿de dónde fregados son 2,000 pesos de la luz? Cuando nada más tienen un foco. Pues ese lugar se colgaron varios que sí se dedican al narcomenudeo de esa vivienda para jalar luz. Y ella nada más pagaba 2,000 pesos, pues le estaba pagando la luz a A todos. todo mundo. Y los ladrilleros, señores de edad, pues estaban ahí, pues no hablaban español. Bueno, la esposa, pero el esposo sí. Entonces esas historias, cuando llegas a reclusión y escuchas lo que está sucediendo y por qué a ella está en reclusión, si no le encontraron nada, qué fue, qué pasó, a ella sí la dejaron libre. Me pasó el defensor con el dictamen, ayudó Sí. muchísimo a decirle al juez, es que ella no es una persona que se dedica al Sí, narcotráfico, sí, sí, sí. al narcomenudeo, sino ella por estas circunstancias de que quería estar paseando. ¿Sabes qué caso? Yo le pregunté, oye, ¿tú sabes de las muertes de Juárez? Que todo el mundo Sí, escuchamos en conocemos. algún Ajá. momento. No, sabía de Devani, el caso Sí, Devani. ella, ¿sabe? Ella. Sí, sí, sí. Y eso sucedió en la Ciudad de México, como ella lo sabía y no sabía de esta parte de Ujú. Ciudad Juárez. Entonces ahí te das cuenta de la desinformación, del poco interés que hay por empezar a comunicar qué es esto de las violencias. Ujú. Estudien, lean, comuniquen, hablen. O sea, sí se puede hacer un acercamiento y una diferencia. El chiste es que tenga la intención y el Sí. deseo. Sí, o sea, pensando, por ejemplo, o sea, el caso de Devani, que creo que fue en Monterrey, ¿no? Ujú. No me acuerdo. Pero, o sea, Ah, bueno, sí. hay
1500 casos de Devanis, ¿no? Ah, sí, Pero ese fue muy sonado por y la creo que es el que tiene como en la mente, sobre todo las chicas varias. jóvenes, ¿no? Ajá. Y sigue Y sucediendo, sigue sucediendo. Ajá, sigue exacto. pasando. A ver, ¿no te has preguntado tú por qué? Porque no les... O sea, a la gente más poderosa no le interesa mucho mover eso. Y como lo dices, de repente se vuelve más un... A ver, te firmo aquí, que Ujú. realmente ponerte a ver qué pasa, ¿no? Las estructuras de poder están muy bien hechas. Ujú. Hay No te desde, muevas, ¿no? no, no, Dices. los mecanismos de control Ujú. están muy bien elaborados para que tú no hagas más de lo que tengas que hacer. Cuando te encuentras una persona que ha sido violentada, en caso de mujeres, nunca le digas cómo permitiste esto. Ujú, ujú. No es Nunca a revictimizar. nadie le digas, cuando hay violencia no le digas cómo. Ujú. Más que revictimizar es que, a ver, cuando yo siempre les digo, ¿acaso te dijeron, oye, ¿me permites darte un golpe? ¿Me permites violarte? Ujú. ¿Me permites humillarte? A nadie o sea, por eso digo, ¿cómo permitiste? Pues nunca me preguntaron. Claro. Yo no sabía qué estaba sucediendo. A mí vengo de una educación en donde me dijeron que así era. Ujú, Y entonces el daño psicológico, de verdad, hay una palabra que se llama indefensión aprendida. ujú. Sí, Esa sí. indefensión aprendida es en lo cognitivo, en lo emocional y en lo motivacional te deprime. Conocimientos. La mujer violentada dicen, no sé hacer otra cosa, por eso me quedo aquí. Emociones, estoy deprimida, estoy enferma, no me atienden, no me dan para mi medicamento. Y motivada, ¿para qué salgo de esto? Nada va a cambiar. Y es real. La sacamos de la violencia, las instancias, Ujú. y las abandonamos. No hay dónde. Sí, ¿Qué más hacemos? En los centros de justicia de la mujer te dan terapias, 9 terapias, y después ya, bye. sí. Las mujeres regresan al ciclo de la Ujú. violencia. Y este ciclo de violencia es en espiral, porque el agresor dice, ah, ya me fuiste a acusar. Ajá. Y Ok, crece te voy a dar más duro. la venganza. Y viene la violencia vicaria, ¿no? Bien, y luego la queja de los hombres diciendo, ¿por qué no existe ¿cómo le llaman? El homicidio. Ujú. Y yo así de, plop, no, me voy para Sí, atrás. sí, Ahí es sí. cuando te das cuenta que no hay esta sensibilidad. Hace poco, no sé si supiste que se hizo así como viral, Ujú. que un youtuber habló sobre la identidad de la diversidad sexual del hijo de Shakira, Ajá. Ajá. porque bailaba. Le faltaba la imagen Sí. del papá. Entonces yo vi que se replicaba y se replicaba y dije, ¿cómo? ¿Cómo replican? Con los niños no. O sea, Sí, lo además, que sea, con los niños no no, está hablando de ni las niños. niñas, ni los adolescentes. Y ve todo lo que sucedió, y qué bueno que lo demandaron, ¿no? Pero ahí te das cuenta de cómo se replican y se replican cuántos likes, cuántos juicios de valor. Claro, necesita un hombre, necesita... ¿Por qué hacen eso? Pues los estereotipos y los roles de géneros están insertados. Tú en tu día, Ujú. pregúntate cuántos roles de género repites y replicas. Sí, sí, sí. Cuando estás con tu novia, con tu pareja, ¿qué es lo que haces? ¿Qué le dices? ¿Cómo le hablas? Y es un shock cuando los que trabajamos con esto, Y cuando te das cuenta, ¿no? Que estás que estás replicando algo. replicando y Ujú, que dices, chinas, o aguas y dices que eres feminista. No, no te la ujú, acabas. ujú, ujú. ¿Y por qué hablas así? ¿Y por qué te vistes así? ¿Y para qué te preocupas arreglarte? Si eres feminista, ¿no? Yo sé, o sea, pero el feminismo qué tiene que ver con arreglarte o no, ¿no? O sea, se empieza a revolver todos los conocimientos y entonces ya se vuelve una violencia con el movimiento y se empieza a devaluar el movimiento, ¿no? Se empieza a hacer estos feminismos extremos, a hacer todas estas reacciones que están todas preparadas para lo mismo, ¿no? Para que desvirtuar lo que puede hacer un cambio, ¿no? Ujú. Lo que puedes generar o quitar las estructuras de poder, ¿no? Entonces, eso va a ser medio complicado Yo diría, pero por lo menos está empezando a hacer, ¿no? O es que sea, ya tiene muchos años. bueno, pero ahora creo que uno de los puntos también de las redes que funcionan para bien, ¿no? Porque por supuesto que funcionan mucho para mal, es que también la información, buena o mala, viaja mucho, ¿no? Ajá, es Entonces viral, es rápido. de repente alguien que no sabía nada de perspectiva de género, por lo menos ya le empieza a caer una canica, ¿no? Pero no te das cuenta que cuando hablan de violencia de género, hate,
O sea, Claro, los más cañones duros. son Sí, sí, virales. sí. O sea, no puedes hablar nada de género porque dicen que es la mujer. Ujú. Y Sí, eso no claro, es además. cierto. Ujú. O sea, no, ahí te das cuenta que no Que no está está bien, no cayendo está el cayendo el mensaje, 20. ¿no? Ajá. Luego dicen, y todavía es mujer y la violenta a la mujer. Digo, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Pues es mujer, no tendría que ser empática. ¿Por qué? Si es del mismo pensamiento patriarcal que tú viene. Y a lo mejor tú tuviste una sensibilidad y ella no. Enséñale, Sí, dile, hazle que se dé cuenta. Y si se da cuenta y aún así sigue, entonces es violencia estructural y con una intención de daño. sí. Y luego, es que las mamás hacen a los machos. Plop, otra vez. Pues sí, porque es la que pone a la vara, que pone que tú para qué estudias, que viene de la misma estructura de poder, el ecofeminismo, ¿no? El hombre sobre la misoginia. ¿Cuándo se vuelve agresor el hombre? Cuando sabe que va a perder el control. ¿Quiénes deshacen los actos violentos? Es bien fácil deshacer un acto violento. ¿Sabes cómo? Qué exagerado eres, ¿eh? No era para tanto. Claro. Yo nada más te empujé así. Eso no es violencia. Yo te quería hacer sentir guapo. Oye, qué bien te ves con esa máscara, ¿eh? Y tú así de... Y te puedo hacer sentir incómodo. Claro. Y entonces me puedo acercar más. Pero si te quejas, le digo, ay, qué exagerado. Ajá, O sea, ajá. soy mujer y te estoy Te estoy halagando, por halagando. favor. Entonces, por ser mujer, Ajá. hasta tu otro compañero te va a decir, aprovechate. Claro. Pues si es mujer, órale. Y se burla de ti si le dices, no, a mí no me gusta. Es muy fácil deshacer un acto violento. Decirle a la mujer, es que mi marido me maltrata. A ver, ¿dónde? No, Claro. no me ha pegado. No, entonces regrese, ¿no? Sí, lo desecha, lo echas a Sí, la basura. cuando la maltrate bien, Sí, 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 sí. viene. Cuando llegue con una Pero es más puñalada. fácil que tú le digas, me robaron mi auto. Ujú. ¿Cómo sabe? Aquí está la factura y no tengo miedo. Ah, sí te creo. Claro. Muy bien, sí tenías un auto. Ujú. Pero cuando hablas sobre violencia, que la violencia no se mide, no se ve, entonces deshacen los actos Sí, violentos. Deshacerlo es no existió. Entonces no pasa. yo solo quería hacerte sentir bien. Yo solo quería que me escucharas. Yo no quería empujarte. Yo no quería humillarte. Yo no quería matarte. Entonces, ¿qué sí querías hacer? Ujú. Ese es el feminicidio. O sea, yo no quería hacer eso, pero ¿qué? ¿Quién te obligó? Ujú. ¿Qué otra opción tenía? Sí, había opciones. Pero entonces siempre se lo dejas a la contraparte, Sí, ¿no? sí, afuera. Y el acto está deshecho. No Ujú. existe. Sí, es el no tomar responsabilidad de ¿Mm? las acciones. No. Oye, Adriana, un poco ya para terminar, de los últimos casos que has estado trabajando y dictaminando, ¿no? Y defendiendo. Me platicabas que también es una mujer que está recluida Ajá, desde hace 3 años. y sin sentencia, Sin sentencia. sin orientación, digamos, casi de legal. Ujú. ¿Nos puedes platicar rápido? Que, Ella está acusada de eh, la muerte de su hijo de 10 años. Ujú, Ella era una chica que vivía en Puebla. Esta chica que vivía en Puebla, pues viene de una familia también muy humilde, ujú, pero muy amado. O sea, amaban a su hija, ¿no? Ahorita te digo amaban, lo digo en pasado por todo lo que pasa. Cuidaban, pero en ese amor de no salgas, no vayas, no hagas, ella empieza a querer tener novio y no la deja, no la deja. ujú, Ella era futbolista, le encantaba el fútbol ah, y salía a jugar con su papá, fútbol, soccer. ok, Él rompe ahí un estereotipo, ¿no? ujú, Como el ujú. soccer. Y en Puebla, en una comunidad, ¿no? Que dices, "Mm". Sí, 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 sí. Entonces, como la cuidan tanto y ella quería tener novio, a ella es falta esa parte también de saber que las hijas, hijos, pues tienen derecho a vivir su sexualidad. Entonces empiezan a poner límites. Entonces sale a escondidas con un tipo Ujú, mayor, 9 años mayor que ella. Y esto es importante porque en esta parte de las violencias se empiezan a repetir patrones. Ella se enamora, se embaraza, se embarazan, tienen un hijo. Entonces, iba a decir el nombre, pero no, no, está bien. porque todavía está en proceso. Ajá, No, y por respeto. Entonces, tienen un hijo, ujú. el cuate abandona, ¿no? Normalmente, Qué raro. regresan en Puebla todo esto, pero está el novio, 9 años mayor, adicto,
la droga, cocaína, y luego iban subiendo de nivel. Van a una fiesta. En esa fiesta es invitada por personas que tienen un poder dentro de Puebla, de hijos de jueces. Ujú. La violan, varios, 5 de ellos, ya que el novio no estaba presente, pero la puso, la ofreció. Entonces la violan, sale del domicilio, le amenazan de muerte si dice algo o si denuncia. No le dice nada a sus padres, pero para esto ya tenía otras violaciones por su tío, porque tenía que caminar en el ejido. Entonces el primo y el tío Ujú. tampoco dice nada. Entonces ya tenía unas situaciones de violencias sexuales. Ella sale de Puebla, se va a la Ciudad de México a buscar refugio con los familiares. No la aceptan porque, pues no, ¿tú a qué vienes? Ujú. Duerme en la calle. Llega otro señor de 10 años más mayor que ella, la ropa, la pone a trabajar. Se enamora ella porque finalmente pues busca esa parte de, es que yo quería tener una familia, ¿no? Se enamora, vive para él. El cuate se dedica a clonar celulares, le va muy bien porque pues es robo y toda esta parte. Llega la pandemia, pues todos en el encierro, el señor ya no generaba. Y la violencia familiar, digamos, en lo privado era constante, constante. Ella sabía hacer buñuelos. Entonces el agresor le dice, vete a vender buñuelos porque si no tu hijo no come. Bueno, tu hijo, ella huyó dejando al hijo con los abuelos. Lo tienen 4 años y después que se relaciona en México con este hombre, pues lo quiere traer porque Sí. ya tiene una familia, pero los abuelos no quieren porque lo aman a ese niño, lo educaron desde bebé. Claro. Después ya esta chica hace buñuelos, ¿no? Constante, mantiene a la familia, vive con la mamá del agresor y el niño. Se la trajeron, pero hubo una primera en donde dijo, esta chava, ya no quiero estar con él porque me pega, y se regresa a Puebla, y se regresa con su hijo. Pero el hombre llama llorando así de, ay, por favor, regresa señora, yo amo a su hija. Y la señora dijo, por fin encontraste a alguien que te ama. Oye, pero me pega. No, regrésate. Se regresa, el cuate le compra unos tenis al hijo. Eso fue suficiente para que los abuelos dijeran sí, que se vaya el hijo con ellos. Hacen una familia, violencia constante dentro, vende buñuelos. Llega un día a su casa y le dice a la suegra, oye, no te espantes, pero le pasó algo al niño. Lo encuentra en la cama, desnudo, primero, bueno, con camisetita ahí, pero ya así sin sentido, bañado. Sale corriendo a buscar ayuda. Regresa y ya estaba vestido. Lo sube, o sea, ahí ya te das cuenta que hay movimiento de la escena, Manipulación de la ¿no? escena, sí, sí, sí. Entonces se va a una farmacia a que lo atiendan. El niño no responde, dicen vete al seguro social o a alguna instancia. Ujú. Se va y ahí ya declaran que el niño estaba muerto. Ujú. La detienen, ya no le dejan despedirse de su hijo. ¿Por qué? Porque venía el niño muerto. Ujú. Mientras investigan, se acerca el agresor. Para esto tuvo una niña, ¿no? Ya había nacido su hija, con este agresor. Y le empieza a decir, si dices algo, tengo a tu hija, ¿eh? Mi mamá tiene a tu hija. O sea, cállate, Ujú. porque me van a echar la culpa a mí. Y ella, pero tú fuiste, cállate. Y entonces dice, si tu hija está con mi mamá, le puede pasar lo mismo que a tu hijo, ¿eh? Entonces ella guarda silencio, no habla. El informe policial homologado, que me cae gordísimo, que no sirve para nada. Empiezan a estructurar ahí los policías. Encontramos y dijimos, o sea, mentiras. Ujú. Entonces ella entra en reclusión. El niño en la necropsia tenía ya daños anteriores físicos, ¿no? Ya sabes, los típicos cigarros apagados, Tortura. muchos golpes. Ujú. Murió por estallamiento de vísceras. Golpiza. Sí, el cuate. Ujú. Entonces, él ya después de 2 años, dice, sí fui yo, ya le dictan sentencia, 18 años. Dime si 18 años. Un niño. O sea, la vida de un niño, eso es lo que vale. Ajá. Las reparaciones del daño no. No, no checa. ¿Y por qué está ella en la cárcel? Por omisión de cuidado. A ver, o sea, si ella, la historia que te platiqué previa era para que observáramos Ujú.
que esa mujer tenía que vivir y sobrevivir. Y Pero además no por hay, otros, ¿no? O ¿dónde sea, están los sí, sí, hechos? sí. ¿Qué pasó? A ver, las pruebas, ¿dónde estaban los horarios, los testigos? ¿Qué pasó? Ahí te das cuenta que el sistema de justicia, pues no es justicia, ¿no? Entonces ahora, que cuando hicimos el dictamen, yo en el 2022 hice ese dictamen con perspectiva de género. Tuvimos un juicio oral apenas, o sea, imagínate, ya llevaba reclusión un año. Y fuimos a hacer el dictamen y en el 2025 se presenta la audiencia a nivel, el juicio oral. Y entonces el papá no le habla a ella porque él dice que decía que todo estaba bien. ¿Cómo una mujer que vive violencia va a decirle a su papá si omitió desde que fue violada desde niña? No les dijo nada. En la audiencia el papá supo todo y yo me encargué ay, sí, de decir todo lo que encontré cuando fui a la entrevista. ¿Y de qué te sirve que los operadores de justicia escuchen la historia con perspectiva de género? Ujú, Eso, para saber todo el contexto, ujú. para saber reunir las pruebas, porque no nada más es el dictamen, también es los testigos, Sí, también es la línea de tiempo, también es la escena alterada, o sea, son muchas cosas que hay que observar. Y entonces que la estar mintiendo. herramienta, ajá, la Ujú, de perspectiva, se usa. Si no la usa, pues los jueces no van a entender, por eso es el experto que le explícame por ujú. qué no la voy a acusar de omisión, Sí. de cuidado. Hay otra historia que ahorita me acuerdo, pero yo creo que ya no da tiempo. Pero ahora todavía no tenemos No hay resolución. sentencia todavía. Ujú. Yo te la voy a comunicar cuando me digan qué pasó, pero esperamos, porque además, o sea, ahí dentro del juicio oral, bueno, en lo que estamos esperando, se acerca conmigo el abogado de la mamá Ajá. del agresor. Me dice, no digas nada de la mamá, ¿no? Porque si no mi clienta se va a enojar y no nos va a costar más trabajo que hagan. Entonces miré a la abogada, así le dije, ¿por qué no voy a decir que la que fue omisa fue la madre? Ujú. O sea, cuando ves la comunicación no verbal y todo, porque ella fue la que estuvo Sí, observando la que estuvo. todo. O sea, ¿cómo te vas a la esquina y dices, ay, no te preocupes, pero algo No, pasó con tu hijo? cómplice. O No. sea, entonces yo nada más vi a la defensora y sí, así como que agachó la mirada, y entonces entendí que sí me tenía que callar, porque si no íbamos a hacer el juicio más extenso. Y para esta mujer no era justo ya. Ahorita sufre mucho, sufre mucho. Ella tiene temas neuropsicológicos que gracias a la neuropsicología me di cuenta que no las tenía todas con ella, ¿no? Ujú. ¿En qué parte? Claro. Fui a ver a otra víctima de feminicidio, una víctima, sino tentativa de feminicidio, o bueno, no tentativa, sí tuvo su hija también, el agresor frente a ella, Ajá. mató a su hija de 5 años, la violó. Pero esta mujer es adicta desde los 10 años. Si un adicto le dices, mira, y te pone la cocaína, la cerveza, los vinos, todo, ahí, y eres adicto desde los 10 años, te vas a olvidar de todo lo que hay alrededor, Sí, no te va a importar sí, sí. y te vas a drogar. Justo en ese momento, ella presenció pues el asesinato, ¿no? La muerte, y cuando le hago el estudio, veo que tiene un daño en el área Neurológico. frontal. Ajá, en el frontal. Porque me dice, oye, creo que me enamoré, ¿no? Dentro de reclusorio, me he enamorado de... Entonces yo vengo a hablar del tema de protocolo de Estambul, que es tortura, porque ella dijo, a mí me tortura. Sí. Entonces cuando empiezo a dialogar con ella, no se está dando cuenta de lo que sucedió. Dice, yo me enojé con él, pues porque mató a mi hija. ¿Por qué la anda matando? Pero bueno, ya está él en la cárcel. Pues, ¿dónde estás tú? ¿No? O sea, Sí. ahí ya te das cuenta que los cables no están funcionando. Sí. Y sí, cuando le aplicó un neuropsicológico, no, ya no estaba funcionando. Ahí es también que el sistema de justicia tendría que separar a personas que tienen una situación ya patológica. No pueden estar recluidas, ¿no? Ujú. Es como otra vez, Sí, 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 sí. en Barrientos me dice otra señora, en el área de mujeres, me dicen, pues yo nada más guardé los pedazos de mi hermana en el ropero. ¿Por qué me tienen que sentenciar lo mismo que mi mamá si ella la mató? ¿No? Y ya, se van caminando como si nada, ¿no? Entonces, no, tampoco las tienen todas con ella, ¿no? O Claro. sea, está todo revuelto. Todo Cuando mal. entras ahí, todo el mundo está tejiendo. A mí no me dejan entrar con nada, ni aretes, ni lápices, para dar contención a las mujeres privadas de su libertad. Pero las que están ahí adentro,
están cosiendo, están con las tijeras. Y tú dices, pues, ¿a qué hora se enojan? De Cuchillo. nada. Sí, así casi, casi, ¿no? Entonces, ¿a qué hora se enojan? Qué miedo, no, no voy a pasar algo así. Pero ahí te das cuenta de que el sistema de justicia está mal, está hecho un asco. Ujú. Lo de, bueno, en Barrientos sabemos las historias de, muy bajas historias, ¿no? De, matan a las personas porque no entran con la cuota. Es horrible, es horrible. O sea, es como, mira, siempre me quedo con esta metáfora, que ves, hay una persona en la playa, en un amanecer, hay dos personas, ¿no? Uno observándolo y otro en la playa, con una estrella, viendo millones de estrellas que llegaron a la playa. Y ves a esa persona, la agarra y la tira al mar. La agarra y la tira al mar. Entonces quien está observando dice, qué mal está esta persona, ¿no? ¿Cuándo va a acabar? Entonces va y se acerca con él y le dice, oye, ¿ya viste cuántas estrellas están afuera y pueden morir? Entonces lo voltea a ver y se agacha y le dice, esto se va a salvar. Ujú. Y la avienta al mar. Entonces yo siempre me agarro de esa metáfora cuando hago las cosas. Porque si voy con el pensamiento de que no va a pasar nada, dejo de hacer las cosas. Exacto. Entonces digo, al menos las personas que han salido de reclusión o los que han tomado terapia y veo que siguen y siguen y siguen y siguen, dije, esta se va a salvar. Ujú. Así es que por eso sigo. Yo creo que por eso es lo que Ah, continúo. me encanta que terminemos con esa metáfora exactamente, porque justamente creo que muchas gentes, iba a decir, muchas personas que pierden la esperanza o tiran la toalla pensando en, es que, ¿para qué si el mundo está horrible? Dice, sí, el mundo sí está horrible, pero también existen personas que están ahí luchando porque por lo menos una estrella se salve, ¿no? Ajá, Y eso está ajá. bien, al Sí, final, y también creo que también es un error que omitamos que existen también esas personas, movimientos, grupos que de alguna forma, somos más. ajá, Seguimos ¿no? siendo más los buenos, pero no nos organizamos a veces. A veces también, y también la parte oscura también a veces atrae mucho, pero esta otra parte está ahí, ¿no? Y Sí, también creo que no sí. hay que dejar de... hay una cita que a mí me gusta mucho, ya para terminar, creo que es de Edmund Burke, creo, que dice que el mal gana cuando el bueno no hace nada, ¿no? Ujú, ujú. Me gusta mucho pensar Tiene en sentido, esa idea, claro. es claro, o sea, mientras el mal siga haciendo cosas, el otro tiene que hacer algo, ¿no? Ujú, Por lo ujú. menos para mantener cierto equilibrio, ¿no? Pues, Muchas gracias, Adriana. Mira, no, gracias. te, te doy este regalo con Ay, un qué par de bonito. ítems aquí adentro. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Me la pongo así. Y no, mira, te puedes ¿No? poner este, que Ay, mira, mira qué justamente bonito. es, quizá no es realmente algo grande ni representativo, pero pues sí es un estilo de Ay, muchas gracias. agradecimiento por Ay, la labor que gracias. tú haces por otras Ay, gracias. personas, Mm. desde chiquita, ¿no? Hasta hoy en día, que tienes este instinto por proteger, ¿no? Por Ay, defender gracias, a gracias. quien más lo necesita. Entonces, de verdad, te No, agradezco gracias. mucho Gracias, Lobo. Pues que hayas esto me estado. incentiva para seguir haciéndolo y seguir Estupendo. colaborando para, pues al menos ver un poquito que la brecha de violencia va así como un poquito Ujú, chiquita, ujú, ¿no? Pero exacto. pues seguimos, ahora sí que seguimos en la lucha. Exacto, muy bien. Muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias. Gracias. Hasta este punto ha llegado el episodio de hoy. Recuerda que detrás de toda maldad siempre hay por lo menos una persona dispuesta a hacer el bien. Yo soy el Lobo Vigilante y a ti te veo el próximo episodio.